Señor les bendiga en esta hora. Es una bendición hermosa el poder saludarles, ¿verdad? Y les saludo en esta hora con el Salmo 118 que dice en el versículo 24 que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es un día muy precioso en esta tarde. Un clima tan bonito, no está ni tan frío ni está ni caliente, está muy bonito, y damos gracias a Dios por la vida que Él nos da, por la vida que Él nos permite vivir, ¿verdad? Y en esta hora quiero invitarles para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, compartiendo su palabra preciosa, ¿verdad? Es mi anhelo, es mi deseo, ¿verdad? Y Dios conoce mi corazón, que es mi anhelo y mi deseo, ¿verdad? Que es hablar de su palabra preciosa. Gracias a Dios por sus bendiciones, y tenemos que tener presentes, ¿verdad?, de que el Señor pronto viene y que nosotros no tenemos el tiempo para desperdiciarlo, ¿verdad? Como la gente en el mundo que quiere vivir su vida solo para desperdiciar la verdad en sus placeres y deleites, mas nosotros sabemos que somos el pueblo de Dios y que tratamos, ¿verdad?, la manera, y que estamos llamados para que nosotros nos guardemos, nos preparemos, ¿verdad? Nos cuidemos para Él. Y les voy a invitar, ¿verdad?, para que leamos pues en esta hora una palabra del Señor, un salmo muy precioso, un salmo, ¿verdad?, que es el salmo de sabiduría. Es en el Salmo 32, para la honra y gloria del Señor. Vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Y ahí vamos a considerar la palabra del Señor en esta hora. Y leemos en el Salmo 32, vamos a leer unos versículos. En el versículo 1 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te alabaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya, hermosa palabra, ¿verdad? Y vamos a inclinar ahora nuestros rostros y vamos a pedir al Señor su bendición, su dirección para esta hora. Amantísimo Padre que habitas en gloria, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre mío, te ruego, Padre, que tú bendigas tu palabra, Señor. Pido, Padre, tu ayuda. Pido, Dios mío, aleluya, de tu guianza, de tu Espíritu Santo, Señor amado. Que tu Espíritu, Dios eterno, ahí, Señor, sea, Señor amado, derramando tu aceite fresco mientras leemos, mientras, Padre bendito, hablamos de tu palabra. Mi Dios, ahí donde nos escuchan, Señor, a través del mundo, en cada lugar, en cada vehículo, en una sala, Señor, en su casa, Padre Celestial, en una cama de hospital, donde quiera que en este video se vea y se escuche tu palabra, Señor, que tú seas allí, porque tu palabra no está presa. Tu palabra es vida, tu palabra es fortaleza, es alimento, Señor, a nuestra vida, y es una fortaleza, Padre, a nuestro corazón. Gracias, eterno Dios, te pedimos tu bendición, que tú consueles corazones, Señor, que tú, Señor eterno, ahí a esa alma necesitada, cabal, Señor amado, llegue tu palabra, Señor,
Y quien escucha, ay Dios mío, esta palabra, Señor, no es una casualidad, es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, maravilloso Dios, aleluya. Una palabra tan preciosa, tan hermosa, ¿verdad? Que en la cual vamos a estudiar. Es una palabra de enseñanza para nuestras vidas, ¿verdad? Y mientras estoy aquí, siento la presencia del Señor, porque Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Su palabra es viva, ¿verdad? Su palabra fortalece nuestras vidas. Y fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por hombres guiados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros ahora aprendamos a través de su palabra, para que nosotros guiemos nuestras vidas, rijamos nuestras vidas a través de la palabra del Señor. En esta hora, ¿verdad? Vamos a considerar, ¿verdad? unos versículos de Salmo 32. Y en esta ocasión hablamos, ¿verdad?, de un ejemplo, ¿verdad? David había pasado todo esto, él lo pasó. Y él nos habla y nos enseña con ejemplo, como quien dice, esto me sucedió a mí y esto es bueno para que otros aprendan. Y eso dijo él al Señor, ¿verdad? Que él iba a enseñar a otros. Y aquí estamos haciendo lo mismo, aprendiendo de él y enseñando a otros, ¿verdad? Para que veamos el amor y la misericordia de Dios. En esta hora vamos a hablar acerca del inmenso amor y del inmenso perdón de Dios para con nosotros. Y David habla, ¿verdad? Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros sabemos, ¿verdad?, del gran error. David cometió errores, ¿verdad? Varios errores durante su vida, pero aquí en donde él habla, nos está recordando, ¿verdad?, acerca del gran error que él tuvo cuando él cayó, ¿verdad?, en pecado con Betsabé, una mujer que no le pertenecía, ¿verdad? Y que sabemos, ¿verdad?, que en el tiempo de que salieron a la guerra, ¿verdad?, el pueblo, todo Israel salió a la guerra, David se quedó en su casa, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, y ahí dice la palabra de Dios como él salió, dice, a la alcoba, ¿verdad?, salió a ver y se dio cuenta que había una mujer ahí hermosa, dice, bañándose, y pues él la vio y la codició y la quiso para él. El problema fue que no le pertenecía porque no era su esposa, era la esposa, ¿verdad?, de otro hombre, era algo ajeno, ¿verdad?, que no le pertenecía a él. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo cae él en pecado. ¿Y qué pasó? Él pecó contra su esposa, pecó contra Dios, pecó contra el hombre, ¿verdad?, al que era el esposo de Betsabé. Él pecó contra su reinado, él pecó contra su cuerpo, él pecó delante de la humanidad, ¿verdad? Y él ya lo sabía, él se dio cuenta, él sabía, ¿verdad?, de que él había ofendido a Dios. El problema en él estaba de que él lo estaba escondiendo. Él cometió su pecado, cometió su error y lo estaba escondiendo. Según la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que cuando Dios manda, ¿verdad?, a Natán para que vaya y amoneste a David, y ya dice que ya el niño tenía como 1 año, el niño que fue consumido, que fue concebido en el pecado del adulterio, ¿verdad? Entonces, o sea que como 1 año él se lo guardó y lo tuvo en secreto, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano es así. Piensan de que nadie los está viendo, que Dios no está viendo, o el humano, porque de Dios no nos podemos esconder, ¿verdad? Entonces puede llegar a la mente del humano, ¿verdad?, de que digan, ya con esta yo salí, ya estoy bien así, cometí mi error y así me quedo. O lo cubren y lo esconden, ¿verdad?, para que no se den cuenta los demás. Pero no debemos olvidar, ¿verdad?, que el ojo de Jehová nos está viendo donde quiera que nosotros estemos.
Y aunque nos escondamos, ¿verdad? Dios nos está viendo. Él lo hizo a escondidas, ¿verdad? Porque no pensó él que no lo había visto nadie, ¿verdad? Pero Dios sí lo estaba viendo. Entonces, de esto, David aprendió su lección. De esto, Dios lo llama a él, David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Lo llamó cuando él lo escogió, lo ungió como rey. Dios lo llamó que él era un hombre de acuerdo a su corazón, porque David amaba al Señor. Y Dios, ¿verdad? De su juventud, Dios lo escogió, Dios lo vio, ¿verdad? David era un pastor de ovejas y era el hijo último, el hijo más pequeño, ¿verdad? De Isaí, el más pequeño, ¿verdad? De 8 hijos que tuvo Isaí de Belén. Y el problema, ¿verdad? Fue en David, de que, como le dije, él lo quiso ocultar, su problema, su error. Entonces, ahora cuenta él, después que lo meditó, porque él fue amonestado a través de Natán. El Señor, ¿verdad?, mandó a Natán para que le hablara a David y que David reconociera su error. David se lo cuentan como una historia que era otra persona y después le dicen de que esa persona era él, ¿verdad? Si leemos ahí en 2 de Samuel, nosotros nos damos cuenta, si ustedes lo quieren leer, 2 de Samuel en el capítulo 12 y el versículo 13, nos habla, ¿verdad?, de cómo él escondió su error, ¿verdad? Y en el 12, 14, de cómo él escondió su error, pero Dios lo sabía. Dios lo confronta con Natán y le dice que él era el que había hecho eso, el del problema era él. Entonces, miren, cuando estamos aquí, dice él, bienaventurado, dice en el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, bienaventurado quiere decir dichosos, qué felices, qué contentos, qué alegres, aquellos a los cuales Jehová no culpa de pecado, a cuales han sido perdonados y cubiertos su pecado. Y dice en el 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra del Señor dice que Él ama la verdad y que no debe de haber engaño en nosotros. Y ese es el hombre al que Dios ama, que no haya el que no tiene engaño en su corazón. Y el problema fue que David estuvo callando, estuvo escondiendo su error. Si vemos aquí en el versículo 3 de Salmos 32 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras él callaba, su corazón estaba angustiado. Él no tenía paz, él no tenía felicidad. Recuerdo de que mientras la Biblia dice que el rostro, que la sonrisa hermosea el rostro. Y cuando estamos en amargura, cuando el hombre cae en pecado, se aparta de Dios, su rostro cambia. Ya ese brillo de luz de Dios ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, él, mientras cayó, dice, él sentía todo, él se sentía triste. Dice que su verdor, dice, se convirtió, dice, mi gemir era todo el día. Él pasaba llorando, él pasaba angustiado. Dice, porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que él en las noches lloraba, en el día lloraba, no tenía paz. ¿Por qué? Porque él sabía que había hecho lo malo y que no podía estarlo siguiendo, guardando, escondiendo, porque Dios lo sabía, porque no le hacía bien a su corazón, no le hacía bien a su comunión con Dios. Entonces dijo él, ya no aguanto, tengo que hacer algo. Y él reaccionó, ¿verdad? Entonces ahí por eso Dios lo llama a él como mi siervo de acuerdo a mi corazón. Así lo llama el Señor, porque sabía que David siempre reconocía sus errores, siempre lo buscaba,
siempre él le pedía, ¿verdad? Siempre, siempre, si leemos en los Salmos nos damos cuenta de cómo Dios hablaba, de cómo David hablaba al Señor y les decía siempre, escudriñame si en mí hay camino de perdición, ¿verdad? Y decía también en su palabra, dice él, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Después de la restauración, ¿verdad?, que él tuvo, entonces él dice que David reconoció su error, porque eso es lo hermoso del ser humano, eso es lo hermoso de David, eso es lo que Dios ve cuando nosotros reconocemos nuestros errores. Entonces dice aquí, dice en el 5, dice el 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces él reconoció. Cuando Natán le habló y le dijo a él que él era el del error, que él había pecado en contra de Dios, David lo reconoció. David dijo, contra Jehová he pecado. Lo reconoció. Eso es lo que Dios miraba de David, de que él reconocía cuando le ofendía, reconocía. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, de que nosotros, ¿verdad?, cuando fallemos, nosotros no escondamos, ¿verdad?, nuestro problema, no escondamos, ¿verdad?, nuestro pecado. Muchas veces necesitamos tener temor en nuestro corazón. Muchas veces estamos ministrando, ¿verdad?, en las iglesias y estamos ocultando unas grandes cosas, unos grandes pecados, pero por eso es de que Dios se enoja, porque Él le da tristeza ver que no hay temor en el corazón de su pueblo. Pero eso es lo que le gustaba al Señor, lo que le agradaba de David, porque David reconocía, aunque David cometió grandes errores, cometió un gran error, ¿verdad?, de que hasta hoy se sigue recordando eso, pero también recordamos la misericordia, ¿verdad?, del amor y el perdón de Dios. David dice que él confesó sus culpas. Él vino, él confesó delante del Señor. Y lo maravilloso, mire que cuando David dijo que él había pecado contra Jehová, el Señor rápido le contestó, ¿verdad? Porque le dijo Natán a David, el Señor ha quitado tu pecado, el Señor ha remitido tu pecado. Antes de que David le pidiera perdón, ya Dios sabía que lo iba a perdonar, ya Dios lo había perdonado. Antes de que David escuchara, Dios lo había perdonado. O sea, de que nosotros, Dios quiere que nosotros vayamos a Él con un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros fallemos, cuando nosotros, como dicen, metamos las patas, ¿verdad? Cuando nosotros cometamos un error, Dios quiere que nosotros vayamos a Él y le pidamos perdón y confesemos, porque eso nos hace bien a nosotros. No necesariamente tiene usted que ir a confesarse como hacen con respeto. Hay personas que van y se confiesan a hombres, ¿verdad? No, nosotros vamos y nos confesamos delante de Dios. Aquí David confesó su pecado delante de Dios. Nosotros podemos confesar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, confesarlos delante de Dios y Dios nos perdona, porque si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, no solamente que se haga algo por decir, oh, ya me cacharon en el error, ya me cacharon en el pecado, yo tengo que arrepentirme solo para tapar apariencias, solo para que no se digan y para no afrontar las consecuencias, ¿verdad? Sino que lo que Dios quiere es que de un corazón, como lo hizo David, un corazón contrito y humillado, que a nosotros nos duela en el corazón que le hemos fallado al Señor y que nos duela y que no, porque eso nos hace tropiezo para nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Porque no queremos que nada haya tropiezo entre nuestra comunión con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que le importaba a David, ¿verdad? Cuando él estaba arrepentido.
Si leemos, mire, vamos a pasar en el Salmo 51. Mire cómo decía David. David decía, porque en el 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. O sea que David decía, yo sé que he pecado, yo sé que van a haber consecuencias, pero yo sé también que tus juicios son justos, y sé que cuando tú me des ese castigo, cuando tú me des esa corrección, va a ser lo que yo merezco, va a ser lo justo, porque yo pequé contra ti y tú eres mi padre y tú tienes que corregirme. Eso era lo que David le decía al Señor, ¿verdad? Porque él confiaba que el juicio que Dios iba a hacer era justo, y porque él sabía que él había fallado delante de Dios y que él merecía, ¿verdad?, ser castigado. Y dice aquí, he aquí, si leemos en el 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, le dice, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría. Aleluya. Bendito sea el Señor. Con gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Todo eso le importaba a David. Le pide al Señor perdón, que lo limpie, ¿verdad?, que le muestre, ¿verdad?, sus caminos que debe andar. Y le pide, ¿verdad?, porque él estaba hasta dolorido, hasta sus huesos, dice que, ¿verdad?, abatidos por a causa del pecado escondido que él tenía. Pero cuando él le pidió perdón al Señor, nos damos cuenta, como le decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y le decía, no me eches de delante de tu presencia, porque todos nos lo pueden quitar, todo lo que tenemos nos lo pueden quitar, pero que no se nos quite el Santo Espíritu de Dios. Y eso es lo que decía David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque hay en el corazón de David, cuando decía esas palabras, ¿verdad?, tenía esa aflicción. Él no quería que por causa del pecado, que por causa de ese pecado que él había cometido, porque fue un pecado grande que él cometió, tomó la esposa de Urías, no le pertenecía, y además así mandó a matar al esposo, ¿verdad?, de Betsabé, a Urías, lo mandó a poner al frente, dice, de la pelea, para que lo mataran, aunque no necesariamente lo mató él literalmente, pero él mandó para que lo pusieran así al frente y lo mataran, ¿verdad? Él cometió ese pecado, cometió ese error, pero Dios lo perdonó porque él se arrepintió. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Dios así dice, ¿verdad? Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Si leemos en el 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios de humillación, sacrificios, ¿verdad?, que noten que nuestro espíritu, ¿verdad?, reconozca que Dios es nuestro Padre Celestial, que estamos bajo su señorío, que reconozcamos que sin Él nada podemos nosotros hacer, y que reconozcamos, ¿verdad?, que Él es bueno, reconozcamos que Él es grande y misericordioso, y eso es lo que a Él le agrada al Señor. Dice, el corazón, dice, contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos confronta a nosotros solo para avergonzarnos. Dios no nos confronta a nosotros solo para, como dice, para pegarnos, para que tengamos miedo que Él nos vaya a quitar la vida. No, Dios nos confronta para que nosotros recobremos nuestra comunión con Él, para que nosotros seamos restaurados. Hay muchas personas que cometieron un error y ya Dios les perdonó, pero aún así ellos siguen viviendo esa vida como que hubiera pasado ayer, como que hubiera sido hoy, porque no han encontrado el perdón en sí mismos y no han encontrado y aceptado en realidad el perdón en Dios. Ya confesaron su pecado, ya confesaron su error, pero el enemigo los tiene atados de eso y no los deja libres. Ahí es en donde usted puede hablar con su pastor, puede hablar con él, y ahí entonces ore para que el Señor le ministre, ¿verdad? Para que el hermano pastor le ministre reconciliación, porque así usted sabe que él no le da lugar al enemigo para que le esté reprochando lo mismo, porque cuando el enemigo le reproche, usted dígale: yo ya pedí perdón a mi Señor y Él me ha perdonado y me ha limpiado, y Él dice que Él echa nuestras iniquidades a lo profundo del mar y no se acuerda más de ellas. Entonces el enemigo tiene que huir y nosotros tenemos que vivir en paz y en comunión con el Señor, no ser atados por el mismo error. Pero hay de aquellos, ¿verdad?, que saben que están pecando, saben que están cometiendo su error de adulterio, de fornicación, y no les importa, y se esconden y piensan de que no van a ser descubiertos, que nadie lo está viendo, porque eso sí es pecado, y eso sí es lo que no agrada al Señor. Y ahí es en donde deben de tener cuidado, ¿verdad? Y buscar la misericordia de Dios y reconocer, ¿verdad? Y pedirle perdón al Señor y seguir en el camino del Señor, ¿verdad? Luchando para seguir adelante. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos nuestros errores. Reconozcamos nuestros errores. El problema está en no reconocerlo, ¿verdad? Y Dios está ahí para perdonarnos, para limpiarnos. Mire que el amor tan grande que Dios tuvo, que Dios yo no encuentro en la Biblia en donde el Señor hable de alguien más que diga que era conforme al corazón de Dios. Sé que fue un gran siervo que le llama amigo Abraham, ¿verdad? Y sé que fueron los grandes profetas del Señor, fueron grandes siervos delante de Dios, pero a ninguno de todos ellos Él les llama de acuerdo a mi corazón. David sabía llegar al corazón de Dios. David sabía reconocer sus errores. Después que Dios lo perdonó, Dios lo bendijo. Increíblemente, nos damos cuenta que cuando Dios manda a Natán, ¿verdad?, a decirle a David su error, ¿verdad?, entonces el niño que nació del pecado murió, porque Dios nos libra, nos perdona del pecado, pero no nos libra de las consecuencias a causa del pecado. Entonces Él murió, pero tuvo la bendición increíblemente que con la misma mujer que cometió el error con Betsabé, Dios lo bendijo nuevamente con otro hijo. Y la palabra del Señor dice que fue Salomón. Y la palabra del Señor dice que a él Dios lo amó. Y fue quien preparó, ¿verdad?, casa para el Señor. Fue quien construyó casa para el Señor. Nos damos cuenta del gran perdón que Dios tuvo para con David. Pero como les digo, David era de acuerdo al corazón de Dios, porque él reconocía su pecado, reconocía su error y acudía al Señor, ¿verdad? Él siempre le pedía al Señor de su ayuda. Después, ¿verdad?, vemos tantos salmos que si vemos en el Salmo 119, donde dice él, en el 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y siempre, siempre, siempre él le hablaba al Señor. En el 139, ¿verdad?, le decía: escudriñame si hay en mi camino
de perversidad, ¿verdad? Porque él conocía al Señor, él amaba al Señor. Entonces estamos, ¿verdad?, en que el amor de Dios es grande. Mientras nosotros reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, la tristeza y el enojo que fue del Señor cuando David cayó en pecado, fue que dice que los enemigos de Jehová blasfemaron contra Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucede muchas veces cuando grandes ministros, grandes siervos o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, caemos en pecado. Nosotros damos un mal testimonio como hijos de Dios y damos lugar a que los enemigos del Evangelio, a los que hablan y acusan, ¿verdad?, a los hijos del Señor, tengan de qué hablar. Entonces, y pequen en contra de Dios. Por eso es que el Señor se enojó y por eso es bueno que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa para que nosotros no seamos vituperio para el Evangelio del Señor. Porque por muchas veces nuestro mal testimonio, nosotros somos vituperio para el Evangelio del Señor. Que Dios nos ayude a ser justos. Que Dios, así como veía y hablaba de Job, hable de nosotros. Job era un hombre que no había quien le apuntara, ¿verdad? Era un hombre, dice que era un hombre que Dios lo puso como ejemplo, ¿verdad? Que no había otro hombre como Job. No está hablando acerca de la perfección, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos en esta tierra, pero Dios sabe y nos ayuda. Sabemos nosotros que si nosotros nos encomendamos en las manos de Dios, nos metemos en la palabra del Señor, pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, Él nos va a guardar, Él nos va a fortalecer. Y si nos mantenemos en la lectura de su palabra, yo decía una vez, ¿verdad?, en una plática, decía yo, porque hay personas que son cristianas, pero no tienen temor a Dios. Se dicen ser cristianas, pero no viven no conocen la plenitud de lo que es ser hijos de Dios. No tienen temor. Pero ¿qué pasa? Es porque no oran, no leen la palabra del Señor, no se acercan a Dios de esa manera. Mientras no se lee la palabra de Dios, ahí es donde Dios nos da temor. Y nosotros nos acercamos a Dios por el temor, porque leemos su palabra, ¿verdad? Yo, cuando dice David, en mi corazón he guardado tus dichos, dice, ¿verdad?, para no pecar contra ti. Entonces ahí aprendemos nosotros que debemos de guardar los dichos del Señor en nuestro corazón para no pecar en contra del Señor. Y damos gracias al Señor por su preciosa palabra, porque Dios es bueno, Dios es grande. Dios nos quiere dar, mire lo que decía David, vamos a ya concluir con el mensaje, pero si leemos en el 7 dice, en el 32, Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mire qué es lo que pasa cuando uno de su corazón confiesa, cuando de nuestro corazón sale algo que hemos estado ocultando a través de años y lo confesamos delante de Dios. Eso nos da gozo, eso nos da alegría, su corazón está gozoso, ¿verdad? Y por si su cuerpo se siente sano también, por eso, porque usted ha confesado, se siente libre, se siente que un peso, ¿verdad?, ha caído. Así se sentía David, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego en el último versículo dice, alegraos. En el día dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Eso es lo que David dijo al final, porque se puede gozar un corazón limpio, un corazón que no tenga nada que ocultar, ¿verdad? Un corazón que no tenga rencor, que se sienta libre,
puede servir al Señor, puede vivir gozoso, puede confiar, puede descansar en Dios, puede estar contento delante del Señor sin tener nada que ocultar, ¿verdad? Se siente así limpio, tranquilo, con una comunión preciosa delante del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos sintamos libres, nos quiere limpiar, libertar de cadenas. Y hay personas que viven acarreando, ¿verdad?, errores del pasado. Y por eso muchas veces no pueden crecer espiritualmente. Pero Dios nos conoce y en Él hay misericordia si nosotros le pedimos a Él que nos ayude, que rompa nuestras cadenas, que nos libre, ¿verdad?, de todo peso, ¿verdad?, que está en nuestro corazón, todo peso que nos agobia, que nosotros dejemos nuestras cargas en Él, que las pongamos en Él y que podamos descansar en Él, ¿verdad? Aleluya. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y es verdad. Aquel que encubre su pecado no prospera, no crece, nunca. Se le va a la iglesia, dice que es cristiano, pero al poco tiempo cae, no puede en realidad crecer espiritualmente porque hay cosas que lo detienen. Mas en Cristo hay libertad. Si confiesa su pecado, si confiesa su error, Dios le dará, dice que alcanzará la misericordia. Dios, porque Él es bueno, porque Él es grande y poderoso para perdonarnos y para limpiarnos y para devolvernos el gozo de nuestra salvación. David había perdido su gozo y estaba afligido, no quería que el Señor quitara de él su Santo Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios es contristado cuando hay ciertas cosas que están ofendiendo al Señor en nuestro corazón. El Espíritu se contrista en nuestra vida, en nuestro corazón. Mas Dios en esta hora nos da la oportunidad, y no es la casualidad, ¿verdad?, de que usted me esté escuchando en esta hora. No es casualidad. Dios me ha puesto en esta hora para hablar su palabra, para traer a su vida esperanza. No se sienta atado, no se sienta triste. En Dios hay libertad, en Dios hay amor y misericordia. Él nos quiere dar la plenitud del gozo, de su comunión, ¿verdad? Y que nosotros tengamos gozo y no amargura en nuestro corazón, que nosotros estemos libres sirviéndole. Y damos gracias al Señor por su infinita misericordia, porque Él es bueno y los que confiamos en Dios, ¿verdad?, alcanzamos su misericordia. Doy gracias al Señor por su infinita palabra en esta hora. Gracias porque nos permitió, ¿verdad?, hacer un video más con el propósito, ¿verdad?, de que el Evangelio crezca. Estamos siendo usados para que el Evangelio del Señor crezca y vaya a las naciones, porque su palabra dice que y se escuchará desde el Evangelio, ¿verdad?, por todas partes del mundo, y luego vendrá el fin. Y estamos obedeciendo al Señor. Dios sabe que estamos obedeciendo al Señor. Queremos hacer la voluntad de Dios y por eso estamos buscando, usando nuestro tiempo, usando, ¿verdad?, nuestros dones que el Señor nos ha dado de gracia. Nosotros los regalamos de gracia. Porque no cualquiera hace esto, hermano. No cualquiera. Hay muchos que están viviendo una vida así, que no les importa nada. No tienen anhelos, no tienen deseos de hacer nada. Pero si Dios pone en nuestro corazón, aunque sea algo, aunque sea algo queremos hacer para contribuir en el Evangelio del Señor, para su honra y para su gloria. Y Dios es tan fiel y es tan grande cuando nosotros nos disponemos a hacerlo. Dios es bueno y Dios lo ve desde los cielos y lo ve con un gran amor y lo ve todos los sacrificios que nosotros hacemos para su gloria. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y también vamos a incluir alguna necesidad, ¿verdad?, que usted tenga. Vamos a incluirla en esta tarde para que el Señor sea obrando en su necesidad. Amén. Aleluya. Padre eterno que habitas en gloria, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu divina palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre hablas a nuestra vida. Tú siempre, Señor, hablas a nuestro corazón.
Señor eterno, tu palabra, Señor, nunca regresa vacía sin hacer antes, Dios mío, por cuál, Señor, el propósito por el cual, Padre, tú la enviaste. Señor, en esta hora, Padre, a través del mundo, en cualquier lugar, en cualquier vida, Señor amado, en cualquier vida, Padre eterno, yo te pido, Señor, tu bendición. Cualquier problema, Padre, cualquier enfermedad, Dios mío, sean resueltas en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Señor, es echada fuera por el poder de tu palabra. Fuera, Señor amado, en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo que esté atormentando las vidas, que esté quitando la paz, la tranquilidad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cualquier espíritu de culpabilidad lo reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en que las almas hoy, Señor amado, escapen, Dios mío, cual ave en manos del cazador. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro las vidas libres, yo declaro las vidas sanas, Señor. Suple necesidades, Padre. Tú conoces cada necesidad, cada situación, cada problema, Señor. En el nombre de Jesús, pongo un corazón, Señor, contrito y humillado, Señor, para que vengamos delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre Celestial, como nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor, quien nos amas y quien nos perdonas, Padre. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tus caminos. Guárdanos, ayúdanos a no pecar contra ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Bendice, Señor, cada oyente, a cada uno que nos está viendo en esta tarde. Bendice, Señor amado, nuestros pastores. Bendice nuestras familias, nuestros amigos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por tu amor y gracias por tu infinita misericordia, Señor, que no nos cansaremos de darte la honra y de darte la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bueno. Gracias, buen Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén, Señor. Así es, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su infinita palabra. Gracias por el tiempo que se toma, ¿verdad?, para escuchar, para ver este video. Esperamos de todo corazón que hayan sido bendecidos. El Señor los siga bendiciendo y siempre nos vemos en la próxima. Recuerde que Dios es bueno, que Dios es grande y que no podemos vivir sin Él. Dios ha sido fiel y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le amamos porque Él nos ha perdonado tanto, ha sido tan bueno, ha sido tan grande con nosotros. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima vez. Aleluya. Bendiciones.